Hola muchachos, bienvenidos a la asignatura de legislación en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del Quindío. Eh, Esta asignatura es muy importante porque es la estructura, es la base de la seguridad y salud en el trabajo. Son los fundamentos, la razón de ser de la legislación en seguridad y salud en el trabajo. Y es un poco extensa, no se pretende de ninguna manera de que se aprendan las normas, simplemente conocerlas, de qué trata cada norma y para ir a buscar, a irlas a consultar. De eso se trata. De mucho, eh, la universidad no pretende pues que ustedes salgan eruditos en legislación y que sean abogados, pero lo que se busca es que se tengan unos conceptos básicos que eh, tengan muy bien afirmados esos conceptos básicos, que identifiquen las normas y de establecer de qué trata cada norma y pues para que ustedes las puedan aplicar ya en su vida profesional. Mi nombre, como está establecido en la presentación, pues es Marcos Martínez Rodríguez. Yo soy abogado especialista en derecho administrativo, derecho público. Eh, Soy magíster en riesgos laborales de la Universidad del Quindío. Oriento las asignaturas de legislación en seguridad y salud en el trabajo, fundamentos, selectividad profesional uno, asesoría de trabajos de grado en la Universidad del Quindío. Estoy vinculado a la Universidad del Quindío de 1996 como docente. Soy funcionario de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil eh, en Armenia. Soy consultor de HIC Seguridad Industrial y algunas ARLs, por lo cual nos llevan a tener un poquito de experiencia en este campo. Bien, sin más preámbulos, pues tenemos que empezar a hablar de que Colombia es un país normativo por naturaleza. Es un país jurídico. Pero cuando vamos a hablar nosotros de normas, vamos a hablar de un todo. ¿Y qué es un todo? Pues que hay muchas clases de normas. Y hay que, antes de introducirnos en el mundo de la seguridad industrial y de la seguridad y salud en el trabajo, pues tenemos que empezar nosotros a comprender cuáles son esas normas o de qué tratan esas normas o cuál es la clase de esas normas y cuál es su jerarquía. Ustedes podrán haber visto de que encuentran leyes, decretos, resoluciones, que artículos, que incisos, que numerales y se le vuelve a uno una locura dentro de la cabeza. Aquí vamos a tratar de primero entender qué es eh, esa jerarquía de esas clases de normas y vamos a ir ya poco a poco orientándonos y enfocándonos en las disposiciones de la seguridad y salud en el trabajo. Primero que todo, pues tenemos que empezar nosotros a mirar, para eso me va a permitir hacer aquí una presentación, tenemos que empezar nosotros a mirar eh, las diferentes etapas del hombre, porque se determina de que el hombre, la legislación nace prácticamente con el hombre, con el ser humano. Y para eso, pues que tenemos que ir a determinar, pues, cuándo es que nace el ser humano y cuándo es que nacen las normas. Vamos aquí a mirar una breve presentacióncita, donde pues básicamente
vamos a entender cuál ha sido la evolución del ser humano. Eh, el hombre, han existido tres teorías del nacimiento del ser humano. Está la teoría del Big Bang que dice que somos el producto de un ensayo que que hizo una civilización eh, más avanzada y que colocaron aquí a unos seres vivos en la Tierra a mirar cuál era su evolución. Otra teoría que establece que hubo una explosión en el universo, un planeta se fue enfriando, en la medida que se fue enfriando ese planeta, pues empezaron a crearse seres vivos, después seres animados, empezaron a nacer animales que fueron mutando hasta llegar al Homo sapiens y el Homo sapiens al hombre. Esa es la teoría de Charles Darwin, la teoría de la evolución de las especies. Y está también la teoría de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, donde dice que Diosito cogió un pucho de barro y lo sopló y hizo al hombre a imagen y semejanza, posteriormente hizo a la mujer. Y que allí, cuando estando ya el hombre y la mujer, que se llamó Adán y Eva, se crea la primera gran norma, porque Dios le dijo a Adán y Eva que estaban en el paraíso, que hicieran lo que quisieran, excepto comerse en el fruto prohibido. Esa fue la primera gran norma. Que está prohibido tocar ese fruto y eh, como toda la segunda ley de Newton, toda acción tiene una reacción, todas normas también tienen unas consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia si se comían el fruto prohibido? Pues iban a ser expulsadas del paraíso, como efectivamente sucedió. Pero si estamos hablando de la teoría del Big Bang y de la evolución de las especies, pues el hombre estaba en la Tierra, era una persona nómada, caminaba, deambulaba por todos lados. eh, Se alimentaba lo que se encontrara. Y con el tiempo, las personas fueron, se volvieron seminómadas, se establecieron ya en un territorio, ya empezaron a convivir con el sexo opuesto, a tener familia. Las familias empiezan a crecer y el crecimiento de esas familias, pues empiezan a generarse, a consolidarse en las gens, las tribus. Y allí es donde empiezan los conflictos, donde el más fuerte quiere prevalecer sobre el más débil, el pez grande quiere comer al pez chico, y es donde sale la necesidad de crear algunas normas de convivencia. En la prehistoria, bueno, la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. En la prehistoria, en la edad antigua, eh, en Egipto, en el año 4000 antes de Cristo, se consideraban a los guerreros, a los embalsamadores, a los fabricantes de armas, que tenían unas prerrogativas de leyes especiales para prevenir que tuvieran accidentes de trabajo. Y si tenían accidentes de trabajo, pues tenían acceso a un servicio de salud pública que era financiado por el Estado. Ya en la Mesopotamia, en el año 2000 antes de Cristo, se empiezan a crear conceptos como seguridad social, eh, especialmente cuando en el tiempo que existió el rey Hammurabi, que fue el que hizo la primera gran ley o el código de Hammurabi y la primera ley que se llamó la ley del talión. En esta etapa de la Mesopotamia empezaron a resguardar algunas actividades y a proteger esas actividades como era la agricultura, el transporte, la construcción, empiezan a
darle unas prerrogativas a los esclavos, a los dueños de los esclavos, y se crea la ley del talión, que la conocemos todos, y que aún todavía la aplicamos, la famosa ley de ojo por ojo, diente por diente, que se aplica todavía, donde si una persona era agredida, esa persona y ese clan de esa persona podía ir donde la persona agresora y el clan agresor y hacerle lo mismo y un poquito más de las agresiones que tenían, como contraprestación o como equilibrio de esas agresiones. En Grecia, en el año 1000 antes de Cristo, empieza a crearse una sociedad netamente esclavista y empiezan a surgir algunas profesiones liberales como los médicos, como los ingenieros, los músicos, los escultores, etcétera, y esas profesiones empiezan a darles también unas garantías. En esta época, pues nace eh, también el padre de la medicina, Hipócrates de Cosio, donde empieza él a escribir eh, un libro, unas teorías sobre los diferentes tipos de enfermedades de las personas. Eh, y también en esta época, eh, otro médico, Plinio el Viejo, también empieza a determinar algunas enfermedades de origen ocupacional, específicamente en las minas. Ya en Roma, que fue la sociedad más avanzada que existió en esa época, la sociedad era basada netamente en los esclavos, la comercialización de los esclavos, y en ese Estado romano empieza a darse la regulación entre el Estado romano y las personas o los habitantes o los romanos, cómo se regulaba esa relación, y empiezan a salir algunas disposiciones para la protección de plagas, enfermedades que tenían específicamente los esclavos, pero no para atender a los esclavos, sino los esclavistas. Entonces, algunas medidas de protección, eh, como chalecos y guantes que salían de la ubre, del ganado, pero era para proteger los esclavistas, que esas enfermedades que tenían los esclavos no llegaran a los esclavistas. Y Hipócrates de Cosio, pues nació en 1460 hasta 1370. Esto porque antes de Cristo, pues venimos en un conteo decreciente de mayor a menor. Y se destaca pues porque eh, su estudio de algún tipo de enfermedad de carácter común. En la Edad Media del año 476 ya después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano en manos de Constantinopla, de los turcos, empieza a desgregarse ese poderoso Estado romano y empiezan a formarse estados, y esos estados, cada uno de esos estados queda su propia normativas de protección a los individuos y de salud pública. Ya en la Edad Moderna, entre el año 1453 y 1914, se presentan varios hechos importantes en la historia de la humanidad, como la Revolución Industrial, la Revolución de los Derechos Humanos, el desarrollo comercial, el capitalismo, movimientos intelectuales, dentro de ello, pues la Revolución Francesa. Algunos autores que han hablado en materia de higiene y seguridad industrial, que posteriormente se llamó salud ocupacional, hoy se llama seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, donde este concepto de seguridad y salud en el trabajo es un poco más cosmopolita, un concepto mucho más global. Tenemos a el padre de la seguridad y salud, que se llama Bernardo Ramicini, donde vivió entre 1633 y 1714, un médico italiano, donde hizo su vademecum sobre enfermedades laborales. También tenemos
algunos tratadistas como Joseph Jewandowski entre 1799 y 1882, polaco, donde estableció que el trabajo era una ciencia. También tenemos a Frederick Wilson Taylor, que dijo que el trabajo se debería desarrollar mediante una organización científica. Elton Mayo entre 1880 y 1947, donde decía que el trabajo debería ser humanizado. Kurt Lewin entre 1890 y 1947, su teoría está basada bajo el trabajo en grupo y un clima psicosocial. Eh, KFH Murray entre 1908 y 1984, psicólogo inglés, dijo que el trabajo era multidisciplinario. John Sanders, profesor de los Países Bajos, establecía que el trabajo debería tener un balance óptimo entre el trabajador y sus condiciones laborales. Bernardo Ramizzini, en su obra De Movis Artifictum Diatraba, que es el discurso de las enfermedades de los artesanos, su primera edición fue en el año 1700, su segunda edición fue en el año de 1713. Ya en la época amerindia, prehistórica, el hombre está muy ligado al ambiente y a los dioses. En América se encontraban los cacicazgos de las tribus, eh, y se basaba en una estratificación de la clasificación del trabajo, que unos se dedican a la agricultura, otros a la pesca, otros a la caza, otros a la ganadería, otros a la orfebrería, a los artesanos, etcétera. Pero a los solteros, a los orfebres, tenía una especial protección cuando se enfermaban. Por lo cual les daban unos cuidados especiales, unos tratamientos curativos, se protegían a los ancianos como contraprestación de sus servicios que le ha prestado a la comunidad. Eh, ya en América Latina, en el régimen español, entre los años 1541 y 1776, pues esto era muy susceptible a los indígenas, pero los españoles se dieron cuenta de que en América Latina la taxonomía o la fisonomía de los indígenas era que eran personas de baja talla y de contextura gruesa, pero no eran muy resistentes, por lo cual se dio la oportunidad de traer una mano de obra mucho más fuerte, mm, de mucha más contextura, que produjera más, y empezaron a traer mano de obra africana, y los españoles empezaron a implementar normas que traían de los reyes de España y de los virreyes que estaban a cargo de sus colonias en América. Dentro de esas normas, pues establecieron el pago, el reconocimiento de los días dominicales, la prohibición de trabajar a los menores de edad en minería, la prohibición de trabajar a las mujeres en estado de embarazo, entre otros. Ya cuando Simón Bolívar, que fue el primer presidente de nuestra nación, estableció que el sistema de gobierno perfecto era aquel que produjera mayor suma de felicidad posible. Y esa suma de felicidad posible se daba con un sistema de seguridad social eh, y una estabilidad de carácter político. En Colombia, entre el año 1904 a 1917, fue gobernado por el general Rafael Uribe Uribe, una persona muy visionaria, y dentro de su visión emitió la famosa Ley 57
de 1915, el cual establecía prestaciones económicas, asistencial, responsabilidad del empleador, clases de incapacidades, pensión de sobrevivencia cuando el trabajador falleciera, indemnizaciones, conceptos de accidente, de enfermedades laborales. Pero en el año 1915 el mayor empleador era el Estado. Si hoy en Colombia tenemos 700.000 grandes y medianas empresas, de resto son MIPYMES o empresas familiares, empresas, empresas unipersonales. Pues imaginen, en el año 1915 teníamos realmente 20 empresas, por lo cual esa visión que tuvo, porque era muy visionario con esas, muy ambicioso con esa ley 57, pues fue muy poco aplicable. En Colombia hemos tenido mucha normatividad, hemos tenido pues, la ley 57, la ley 10 de 1934 que reglamentaba las enfermedades laborales, la ley 53 de 1938 que empezó a establecer la licencia remunerada posparto, la ley 96 de 1938 que creó el Ministerio de Trabajo, la ley novena del 46 que creó el extinto Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los decretos 2663 y 3743, que expide el Código Sustantivo del Trabajo que nos rige actualmente, el decreto 3163 del 64, donde le da la facultad al Instituto de Seguro Social de controlar los riesgos laborales y llega la primer gran disposición importante que todavía está vigente, que es la Ley Novena del 79, que es el Código Único Sanitario Nacional, y que a partir del artículo 80 nos trae el objeto de la seguridad y salud en el trabajo, nos trae las obligaciones, algunas obligaciones que tienen que tener los empleadores, como el pago de los exámenes médico-laborales, la obligatoriedad de entregarle a los trabajadores elementos de protección personal, etcétera. La resolución 2400 del 79 reglamentó el Estatuto de Seguridad Industrial. La resolución 2413 del 79 crea el Reglamento de Seguridad Industrial. La resolución 8321 crea normas de protección y conservación para la audición de las personas y el bienestar de las personas, donde establece precisamente que en Colombia hay unos decibeles, hasta 80 decibeles, por una exposición de 8 horas, es el límite que se puede tener para eh, estar expuesto al ruido. Viene la resolución 23086 que está vigentísima hoy en día, que es la organización y funcionamiento de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, el COPAS. Viene alguna otra disposición donde nace en el año 2012 la ley 1562 del 2012, que es el Sistema General de Prevención en Riesgos Laborales, eh, que es por donde nosotros nos vamos a mover. Eh, También está el decreto 1477 que creó la tabla de enfermedades laborales vigente hoy en día. Está el decreto 1443 que es el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y viene la ley, decreto ley 1072 de 2015. El decreto ley 1072 de 2015 lo que hizo fue que cogió todas las disposiciones y las echó en una sola canasta, y esa sola canasta se llama decreto reglamentario único 1072. Pero antes de seguir hablando de normas, vamos a empezar a hablar de profundizar en las normas, perdón. Vamos a empezar a tratar de entender estas normas. Y para poder entender las normas, ya le dije hace un rato que las normas eran todas, de todo tipo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Por eso hubo un tratadista que se llamó Hans Kelsen, que diseñó o desarrolló esta teoría. Se llama la teoría piramidal o la teoría de la supremacía de la Constitución. En todos los países del mundo existe una constitución política o constitución nacional, como lo quieran llamar, es la misma
el mismo concepto donde es la máxima norma jurídica de un país. Todos los países del mundo tienen una constitución excepto dos. Bueno, constitución escrita, excepto dos países. Uno que es Inglaterra, que tiene constitución, pero basada en la costumbre. Ya hay unas cámaras que llaman las cámaras de los lores y los comunes, y ellos, de una forma verbal, pues resuelven todos los conflictos que tengan que ver con la constitución política de ellos. Y el otro estado que no tiene constitución, este sí es que no tiene constitución, porque para poder tener constitución se necesita un territorio y unas personas a quien aplicarle esa constitución. Por eso el Estado Vaticano es un país, es una nación, el Papa es el estadista, es el jefe de Estado del Estado Vaticano. Tiene eh, entre 48 y 50 hectáreas ancladas en Roma, y él es el jerarca del Estado Vaticano. Pero no tiene población porque la población es prestada. La Guardia Suiza, el clero de todo el mundo, los visitantes también son de todo el mundo, el Papa es argentino. No hay una sola persona que se pueda decir que ha nacido en el Estado Vaticano. Entonces, no hay normas a quien se le pueda aplicar. Ellos tienen toda su estructura organizacional, hay jueces, hay eh, códigos penales, códigos eclesiásticos, pero no hay constitución porque no hay a quien aplicarle esa constitución. Eh, el que diga que nació en el Estado Vaticano, pues, y si de pronto alguien naciera en el Estado Vaticano por convenios con Italia y con Roma, pues se va a considerar como un estado, como una persona de origen romano, más no vaticano. Por eso no tienen constitución. De resto, todos tienen constitución, inclusive Colombia. La constitución de Colombia es de 1991, donde en 1990 un movimiento estudiantil que se llamó Asamblea Nacional Constituyente derogó el Congreso y se conformó un grupo de legisladores que se llamó precisamente Asamblea Nacional Constituyente, y fueron los que diseñaron la constitución que hoy nos rige, que es de 1991. Es la máxima estructura jurídica de un país. Todas las normas se tienen que sujetar a lo que diga la constitución. Es la ley de leyes. Es como en el ejército. En el ejército, ¿cuál es la cabeza principal? Pues el comandante, que es un general de 4 soles. Después le siguen los generales de 3, 2, de 1 sol. Después le siguen los coroneles, perdón, los tenientes coroneles, los coroneles, los mayores, los capitanes, los tenientes, los subtenientes. Así son las normas. Tenemos una jerarquía. Nuestra principal norma de la Constitución es la ley de leyes, máximo estandarte jurídico del país, y está en la cúspide de la Constitución. Ninguna norma puede contradecir a lo que diga la Constitución. ¿Y quién hace la Constitución? Pues la hacemos nosotros, el pueblo. Cuando se quiere que se modifique la Constitución, nos tendrán que preguntar a nosotros y diremos sí o no. En orden jerárquicamente descendente están las leyes. ¿Quién hace las leyes en Colombia? Ordinariamente el Congreso de la República, Senado y Cámara. Ordinariamente. ¿Y por qué digo ordinariamente? Porque la misma constitución política, en los artículos por ahí los artículos 215 a 221, establece los estados de excepción. Y dentro de esos estados de excepción le da facultades al presidente para que en esas excepcionalidades especiales pueda emitir decretos con fuerza de ley, con la firma de todos sus ministros. Pero esos decretos con fuerza de ley también tienen que ir a un control, y ese control lo hace la Corte Constitucional, que es un grupo de magistrados cargados de estudiar, de analizar, de que las normas se sujeten a la Constitución. Por eso una ley no puede contradecir la Constitución, y si la contradice, pues va a ser de carácter inconstitucional. Entonces, la ley extraordinariamente la hace Congreso, Senado y Cámara. Extraordinariamente, el presidente, con la firma de sus ministros, puede emitir decretos con fuerza de ley, que fue lo que emitió en el año 2020, cuando la famosa pandemia del COVID-19, para poder atacar
contener en la expansión del virus, pues tuvo que emitir decretos con fuerza de ley, pero posteriormente ha ido a control constitucional en la Corte Constitucional para determinar si han sido ajustadas a la Constitución o no. Perdón. Posteriormente siguen los decretos. El Estado y las entidades son personas jurídicas. No son personas naturales como nosotros podemos comunicar. Las personas naturales, perdón, las personas jurídicas, los entes, pues son personas, pero no se pueden comunicar con la palabra. ¿Cómo se comunican? A través de decretos y resoluciones. El presidente de la República, algunos ministros, algunos alcaldes, gobernadores, para poder desarrollar sus planes de gobierno tienen que emitir decretos que mediante los cuales ellos ordenan y administran el territorio nacional o el territorio departamental. Un decreto no puede contradecir la ley porque va a ser ilegal. Un decreto no puede contradecir la Constitución porque sería inconstitucional. Después están las resoluciones que las piden los ministros, alcaldes, gobernadores para administrar eh, sus territorios y una resolución no puede contradecir un decreto porque por jerarquía va a prevalecer el decreto. Una resolución no puede contradecir una ley porque va a ser ilegal y no puede contradecir la Constitución porque es inconstitucional. También están las ordenanzas que hacen las asambleas departamentales y los acuerdos que hacen los consejos municipales, pero en ese mismo orden tampoco pueden atacar normas de carácter superior. Si una resolución contradice una ley, vamos a aplicar la ley por jerarquía. Si un decreto contrariaba la Constitución, pues vamos a aplicar la Constitución, precisamente por jerarquía, por supremacía de la Constitución. Pero también puede pasar de que las normas del mismo nivel se contradigan, que una ley contraría otra ley, que un decreto contraría otro decreto, una resolución otra resolución. Para eso vamos a aplicar lo que se llama la hermenéutica jurídica y donde se establece, que es el estudio de las leyes, de que cuál es la norma aplicable al caso. Entonces, si una ley contraria a otra ley, vamos a aplicar la norma más reciente, más nueva. Me explico, si hay una ley del 2020 que contraría a una del 2022, pues vamos a aplicar la del 2022 porque se dice que tiene mayor grado de especialidad la norma más joven. Si un decreto del 2016 contraría a una del 2020, pues vamos a aplicar la del 2020. Si una resolución del 2018 contraria a una del 2021, pues vamos a aplicar la del 2021. Y la pregunta obligada de ustedes que estarán haciendo, muchachos, es eso que tiene que ver con la seguridad y salud del trabajo. Y tiene que ver mucho porque realmente la universidad con esto le está entregando a ustedes una herramienta que ustedes van a aplicar en su vida profesional. Cuando ustedes en su matriz legal que hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, van a encontrar que hay normas que se contradicen. Generalmente las normas dicen deróguese tal otra. Al final de esa norma dice deróguese tal otra. Pero si no lo dice, tenemos que aplicar este cuadrito, la supremacía constitucional. La pirámide de Hans, que es el que establece cuál es la supremacía. Pero bien, ahorita hablando nosotros, eh, ahorita hablando nosotros de normas, pues empezamos nosotros a decir que normas, pues era un conjunto de disposiciones, ¿cierto? Y ese conjunto de disposiciones necesariamente nos lleva a pensar en algo. ¿Y qué pensamos? Que hay muchas clases de normas. Me voy a devolver un poquito y vamos a mirar esta presentación, donde tenemos clases de normas. Tenemos varias clases de normas. Tenemos normas de convivencia,
que es en nuestra casa, lo que nuestros padres nos dicen, que usted cuando se levanta tiene que tender la cama, recoger la ropa, que se tiene que bañar, que tiene que lavar los dientes, que si usted va a salir, tiene que avisar, que tiene que llegar a determinada hora. O los que viven en conjuntos o en condominios, en edificios que son copropiedades, pues hay unas condiciones de cómo se va a vivir, de que solamente pueden escuchar volumen, música a alto volumen hasta las 8 de la noche, que la puerta debe permanecer cerrada, que si tiene mascotas deben de recoger las heces de las mascotas, que no pueden ser las mascotas sin collar y sin bozal, todas las normas para tratar de que esa comunidad viva bien, en paz, tranquila. Hay normas de carácter moral, que son las de las personas que intrínsecamente tenemos, de acuerdo a nuestra formación, a nuestras creencias, de acuerdo a, eh, a todas esas eh, formas de convivencia que hemos tenido durante el desarrollo de nosotros y que nos dice o que nos trae a establecer qué es para nosotros lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, si nosotros vamos por un parque y vemos a una persona fumando marihuana y nosotros vamos, por ejemplo, con la abuelita, pues la abuelita se va a echar la bendición y va a rezar los mil Jesuses y va a decir que Dios se apiade de él y que lo proteja. Bueno, algunos diríamos, no, esto que lo haga, pero donde no lo vea la gente, donde no lo vean mis hijos. Otros no se darán ni por entendidos y para otros les parecerá algo normal. Las normas morales las tiene cada persona, cada individuo. Hay normas de carácter religioso, de acuerdo a nuestra creencia, a nuestro dogma. Si nosotros somos musulmanes, pues nuestro dogma va a ser el Corán. Si somos occidentales, pues no sé, Chiva, los hindúes, los occidentales, eh, su creencia eh, del Buda. Los que somos católicos, apostólicos y romanos, pues va a ser Dios y Cristo. Los cristianos solamente van a creer en Cristo. Así hay muchas corrientes religiosas y cada corriente religiosa tiene sus propias normas. Los católicos, apostólicos, romanos tenemos nuestra base fundada en en el Testamento, en en la tabla de los 10 mandamientos. Pero cada uno de las sectas religiosas o comunidades religiosas tienen sus propias normas que lo va a regir a esa propia congregación religiosa. Pero el Estado, para poder administrar el Estado, debe establecer unas reglas de comportamiento, de convivencia, y esas normas, pues son las que emite el Estado. Dentro de esas, para poner un caso, un ejemplo, están las normas de tránsito. Hay un Código Nacional de Tránsito Terrestre, porque también hay tránsito férreo, aéreo, fluvial. La norma de tránsito terrestre dice que todo vehículo debe tener unas condiciones, de tener una identificación mediante una placa, que las personas que conduzcan estos vehículos deben de tener una licencia de conducción que los acrediten como óptimos para realizar, manipular, accionar o conducir esos vehículos. Y se deben de conocer unas normas de tránsito, una señalética de tránsito, unas condiciones de cómo voy a manejar. Para eso, hoy en día también existe el Sistema General de Seguridad Vial, que hace parte del Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo, un plan de seguridad vial.
Pero eso hace parte de las normas que emite el Estado. Ahora bien, muchachos, ahora que hemos entendido que hay unas clases de normas constitucionales, leyes, decretos, resoluciones y que tienen una jerarquía, ya podemos entender un poquito más para dónde vamos. Cuando nosotros empezamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo, pues necesariamente tenemos que estar vinculada a esa palabra trabajo. ¿Y qué es trabajo? El Código Sustantivo del Trabajo establece que el trabajo es un esfuerzo físico o mental. No solamente esfuerzos físicos, sino también el trabajo de carácter intelectual, que se desarrolla a favor de otra persona con el objeto de tener unos beneficios, bien sea de carácter económico o en especie. Y que ese trabajo se debe desarrollar a través de unos contratos de trabajo. Y aquí es donde empezamos nosotros a entender de que para desarrollar ese trabajo, pues en Colombia existen dos clases de contratos de trabajo. Los contratos de trabajo en Colombia son de dos clases, verbales o escritos. Los contratos escritos pues están ahí documentados. Los contratos verbales pues habrá que evidenciarlos. ¿A través de qué? De testimonios, de recibo de pago, de órdenes que se hagan a través de órdenes que haga el empleador al trabajador por medio de mensajes, de chat de WhatsApp, hasta nos puede servir hasta eh, exámenes como el polígrafo para demostrar, pero tiene las mismas garantías ese contrato verbal que el contrato escrito. O sea que hay solamente dos clases de contratos de trabajo, verbales o escritos. Esos contratos verbales o escritos pueden ser a término fijo o a término indefinido. A término fijo, pues sabemos cuándo empiezan y cuándo terminan. Que empiezan el 6 de agosto del año 2002 hasta el 30 de diciembre del año 2022. Ya sabemos cuál es el periodo de vigencia de ese contrato. Pero los contratos a término indefinido sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo terminan. Y en Colombia ha corrido la costumbre de que se han creado unas modalidades de contratos de trabajo, como contratos por labor de obra o destajo, que es de acuerdo a la actividad que haga el trabajador, así mismo le van a pagar. Contratos por orden de prestación de servicios, donde dice que no tiene una jornada laboral, no tiene un jefe directo que le esté dando órdenes, solamente tiene que presentar unos informes semanales, mensuales o quincenales. Hay otros contratos que es servicios profesionales, sindicales, asociativos, por cooperativa, pero son modalidades de contratos de trabajo, que si vamos bien a la minucia se convierten en contratos a término indefinido. ¿Y esto por qué? Porque todos los contratos de trabajo se deben de sujetar a lo que diga el Código Sustantivo del Trabajo. La Constitución Nacional, en el artículo 25, establece el derecho al trabajo. Y dice que el trabajo es una obligación social del Estado y que todas las personas gozan de ese derecho bajo la especial protección del Estado. ¿Cómo protege el Estado el derecho al trabajo? Mediante normas, mediante el Código Sustantivo del Trabajo, mediante disposiciones de cómo se va a desarrollar ese trabajo y lógicamente allí están las normas del Sistema General de Riesgos Laborales. Cuando una persona empieza a trabajar bajo cualquier modalidad de contrato, debe estar vinculada al Sistema General de Seguridad Social. El Sistema General de Seguridad Social es la famosa Ley 100 del 93 que establece cuatro sistemas.
un sistema general en salud, un sistema general en riesgos laborales y un sistema social en servicios sociales complementarios. Antes de que la persona empiece a trabajar, debe estar vinculada por lo menos 24 horas antes al sistema general de seguridad social. En salud, los aportes a ese sistema se hacen quincenales, mensuales, semanales, de una parte del empleador y de otra parte de los trabajadores. Que si el trabajador se enferma o tuvo un accidente de carácter común, pues su empresa promotora de salud, su EPS, le va a prestar los servicios asistenciales y económicos a él como aportante y a su familia como beneficiaria. ¿Quién es su familia como beneficiaria? El cónyuge, los hijos en primer grado. Si no hay hijos, pues los padres también podrán gozar de este beneficio para que le preste los servicios de salud de carácter común, nada relacionado con el trabajo. Está el Sistema General de Pensiones, que lo administran las AFP o las administradoras de fondos de pensiones. En Colombia existen dos sistemas, uno que se llama ahorro programado, que es de los fondos privados, y otro que se llama prima media, que es el de Colpensiones. Que para que uno adquiera esos beneficios tiene que cumplir dos requisitos, una edad y unas semanas cotizadas. Si estamos en los fondos privados nos podemos pensionar con 1.150 semanas y las personas haber cumplido 57 años, las mujeres 62 los hombres, hoy en día, hoy en día. ¿Y por qué digo hoy en día? Porque ya el próximo gobierno que va a entrar mañana nos está diciendo que va a haber una reforma pensional, no sabemos cuál es. Por eso digo que hoy en día. Y está el de prima media, que es el de Colpensiones, que acreditando los aportes de 1.300 semanas, que son más o menos 25 años, 57 años de edad las mujeres, 62 los hombres pueden obtener la pensión, que es de por vida. Si el trabajador fallece, el cónyuge hereda esa pensión de sobrevivencia. Los hijos hasta los 18 años y están estudiando hasta los 25. Si de pronto los hijos en alguna condición o son personas discapacitadas, eh, con limitaciones de capacidad, pues obtendrá también la pensión de carácter vitalicio, lo que no sucede en los fondos privados, que es ahorro voluntario. Si usted cumple los dos requisitos y usted quiere que vuelvan a la plata, se la van a devolver, les cuentan el 30%. O se lo van a devolver mes a mes hasta que se le acabe ese ahorro. Por eso se dice que es un ahorro programado. Y está el Sistema General de Riesgos Profesionales o Riesgos Laborales, antes llamada riesgos profesionales, la ley 1562 lo modificó a riesgos laborales, que le da las garantías al trabajador que si tiene un accidente de trabajo o sufre o adquirió una enfermedad laboral, pues su administrador de riesgos laborales, ARL, le va a prestar los servicios asistenciales y económicos. Y el cuarto sistema se llama servicios sociales complementarios, que los que trabajamos y ganamos más de 2 salarios mínimos legales nos descuentan un bono mensual, que ese bono de solidaridad, nos descuentan una platica ahí, 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos, de acuerdo a lo que ganemos, y va a un fondo que sostiene algunos programas del gobierno, como atención en salud a los menores de edad, menores de 5 años de manera gratuita, a los indigentes, a los adultos mayores. Esa plática pues va allí, antes se trataba a través del FOSIC. Pero nosotros nos vamos a mover por el Sistema General de Riesgos Laborales. Hasta aquí es nuestro primer encuentro. Vamos a tener otros temas que vamos a tratar de entregarles a ustedes mediante videos, mediante charlas, mediante encuentros sincrónicos, mediante actividades que ustedes van a desarrollar en casa y vamos al final de las unidades.
para a principios del mes de diciembre, ya a tener una mayor comprensión de qué son las normas, de qué tratan las normas en seguridad y salud en el trabajo, para qué sirven y la utilidad en su vida profesional. No les deseo sino éxitos y nos vemos eh, en el próximo encuentro. Muchas gracias.